Cógela, que está seca, que está seca. La Marquesa Magazine ha venido hasta la joyería Taller de Arte de Vicente Gracia en la calle La Paz y estamos aquí con José Enrique Segreyes. Buenas noches, José Enrique. Hola, buenas noches. Qué maravilla de noche prenavideña aquí con la calle La Paz detrás. Bueno, y estamos aquí con motivo de que Vicente Gracia ha sublimado ya la joyería basándose en el arte de tu tío, De mi tío abuelo, de de tu José abuelo, Segreyes. de José Segreyes, dibujante valenciano, conocido mundialmente. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esto? Pues la verdad es que me proponen hacer una exposición de Segreyes aquí, maridándola con piezas de joyería artesana de Vicente, Sí, y me gusta la idea. Vengo a ver el espacio me encanta, el rollo orientalista que tiene es muy de Segreyes. Pido entrar a donde diseñan las obras, a los talleres, y a partir de ahí empiezo a seleccionar obras que yo viera que tenían relación con piezas que diseña Vicente Gracia. Eso es lo que hemos intentado montar, combinar piezas de joyería con obras seleccionadas de Segreyes, y creo que el resultado es muy coherente. Es una oportunidad única para ver estas obras, no cuéntanos. es nada fácil. Sí, Aquí todas estas obras han estado, estuvieron en el Museo Roerich de Nueva York en 1931. qué barbaridad. Una de las obras de aquí fue medalla de oro en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Otras han estado en el Museo Maricel de Sitges, en el Moving de Valencia, y verlas en un espacio como este, que es un espacio no museístico, pues yo creo que es muy interesante porque te da un rollo íntimo, Sí. un discurso, un lenguaje entre la obra y el espectador que en un museo, en la frialdad o en la grandeza de un museo, no se podría conseguir. Yo creo que es una oportunidad única para que vengan a visitarla. Sin duda. ¿Y hasta cuándo estará? Hasta el 6 de enero. Ah, fenomenal. Bueno, y tú eres el encargado del Museo Segreyes. Yo estoy comisariando exposiciones de Segreyes, divulgando su obra y colaborando mucho con el Museo Segreyes de Albaida. Tiene su director, colaboramos mucho. Sí. Yo estoy en Valencia y el museo está en Albaida. ¿Y cómo llevas el legado tan impresionante? Pues para mí es muy fácil. ¿Sí? Para mí es muy fácil por dos cosas. Uno, porque me vuelve loco, Sí. que es lo que a uno le gusta, siempre es muy fácil de hacer. Y otro, porque el contenido es que se vende solo. Cada vez que he llevado la muestra a algún sitio, el público se me ha entregado. La última exposición, que fue en el Museo Maricel de Sitges, que estuvo de octubre del 20 a mayo del 21, fue un éxito de público. Los empleados de sala, el director del museo, estuvieron todos entregados. Conocían algo de Segreyes, pero no tanto. O sea, en Sitges, por donde hacemos una exposición, dejamos admiradores, dejamos ahí escuela, Claro. para que disfruten con Claro, Segreyes. claro, porque en América además es súper seguido. Una Es locura. un icono. Una locura. La página de Facebook que yo le estoy gestionando, la mitad de seguidores son americanos. Sí. Y cuando publico alguna obra que no conocen, lo que me escriben, o sea, es que es lo que confirma que la línea que estamos haciendo es la que hay que continuar. Sin duda, sin duda. Allí es un referente para todos. Los ilustradores de ficción, para John Howe, el ilustrador del Señor de los Anillos y el Hobbit, para William Stout, el ilustrador que hizo los primeros diseños para el Laberinto del Fauno, para Alan Lee, para Fran Frazetta, para casi todos los grandes ilustradores. Y en el cine fantástico, Guillermo del Toro, un enamorado de Segreyes, siempre que hay un proyecto colabora, da algunas palabras, participa en un documental largometraje que hicimos. O sea, en Estados Unidos Segreyes es un pionero y es un dios para ellos. Para ellos, claro. Pues para nosotros también, y más siendo valenciano, de Albaida. Y también he leído que era un enamorado del espacio, Sí, que murió justo antes de que llegara el hombre a la luna, exacto. que se quedó con las ganas de verlo. Exactamente. Él muere en marzo del 69, Sí. el mismo día que el Apolo 9 sale al espacio. No es el que llega a la Luna, llega a la Luna unos meses después, en otro viaje, pero ahí es el último Apolo que va por la órbita terrestre. Segreyes está pintando arriba, le llaman para que bajara a verlo por la tele, lo ve como el Apolo despega y ahí se muere. O sea, todo en Segreyes es magia. Increíble. Hasta su último suspiro todo es magia. Increíble. Y eso que dices, su última década, finales de los 50 y los 60, él venía en los años 20-30 es toda su fantasía, pero luego llegó unos años que le encargaban retratos, le encargaban retablos para iglesias que habían sido destruidos durante la guerra. Entonces, claro, esto no era, él no daba todo
Claro. Él de sí, ya le pintaba todo muy bien pintado, todo muy bien resuelto, pero su fantasía era su esencia, era su ADN. Y entonces allí subía escapes, empezaba a pintar el cosmos. Y se pone a pintar estrellas, planetas, siderales. Y decía que quería poner a la escuela valenciana en la cúspide de la escuela pictórica cósmica. ¡Qué Una de maravilla! sus últimas locuras. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues seguiremos a Segrelles y vendremos aquí a la exposición. Enhorabuena, José Enrique. Muchas gracias. Gracias a ti. Disfrutadla. Enhorabuena. Chao.